Qué bueno es el Rey, ¿verdad? Muy buenos días, Dios los bendiga mucho. Vamos a disfrutar de estas hermosas palabras del apóstol Pedro. Pero antes de todo, ¿verdad? Quiero darle gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque gracias a Él, ¿verdad? Estamos vivitos, contentos y deseosos de oír la palabra, de alabar y bendecir el nombre del Señor, oigan. Que es hermoso tener ese privilegio, de veras. Así que abran su Biblia, mis hermanos, en la segunda carta de San Pedro y van a ir al capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hagan el favor de sentarse. Qué hermosas palabras, mis hermanos, del apóstol Pedro. Qué hermoso, porque no cabe duda, ¿verdad?, de que antes de que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, en su segunda venida, para que se lleve a cabo la venida de Él, tienen que pasar muchas cosas. El grande plan de Dios, que desde la eternidad y por eternidad lo ha previsto todo de una manera tan fenomenal que nosotros no podemos comprender a veces las circunstancias durante nuestro vivir. Y más allá desde cuando el Señor tocó nuestras vidas y cuando oímos estas palabras. Y lo cierto que aquí Pedro nos muestra tres grandes verdades de por qué el Señor todavía aún no viene. ¿Por qué no viene, verdad? Porque como dice aquí la Escritura, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, si nos ponemos a pensar, de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo o la creación, de acuerdo a la palabra de Dios, son 6000 años. Y si se ponen a mirar, son como 6 días. 6 días para Dios. Pero a la vez, como 1000 años es un día, dice el Señor. Y entonces, aquí lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, que el tiempo de Dios no es el mismo que el de los hombres. No es el mismo que el de los hombres. En el Salmo 94, el salmista declaró: 1000 años delante de tus ojos son el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué les parece? Como una vigilia de la noche. Y me pongo a pensar, ¿verdad?, en todo esto, que cómo Dios le ha revelado a los suyos, ¿verdad?, de lo que es Él, les pone en el pensamiento. Y ahora, cuando nos ponemos nosotros a pensar en estos miles de años, cientos de años, y de acuerdo a la historia de lo que el hombre es, y entonces miramos y decimos, ¿verdad?, que el tiempo de Dios en realidad es grande y maravilloso, el tiempo de Él. Pero los hombres no podemos ni imaginarnos, ¿verdad?, la grandeza de cómo se mueve Él en el tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos todo eso, a veces como que queremos decaer, abrumarnos, porque para el tiempo de Dios no es el mismo que el de nosotros. Y cuando vemos, ¿verdad?, porque está hablando sobre su venida.
de que todo para cuando Él venga, todo está preparado, y de hecho así es. Pero me pongo a pensar, cuando miramos las escrituras estas, pero miremos la pequeñez del hombre y de que Dios espera, ¿verdad?, cambio en los hombres. Y como que vemos las circunstancias, las vemos y parece como que no hay cambio. Como que no hay cambio. Y a veces queremos desanimarnos al ver esas circunstancias. Pero para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir? Si lo vemos en el tiempo de Dios, se puede achicar o se puede agrandar el acontecimiento. Espero que me comprendan. Porque miramos todo lo que pasa, pero todo Dios lo tiene en control. Todo lo tiene en control. Ha tenido en control todo lo tuvo todo el Antiguo Testamento y lo tiene en el Nuevo Testamento y hasta la fecha. Y han pasado muchos acontecimientos terribles durante la historia, pero Dios ha estado ahí. Dios ha tenido misericordia. Dios en su tiempo le ha dado chance al hombre. No se ha salido nada de control. Si a veces tendemos a abrumarnos con las circunstancias, pues cuando vemos, ¿verdad?, que la eternidad de Dios lo envuelve todo, entonces nosotros decimos, bueno, podemos descansar en el Señor. Y así como Él mira las circunstancias en su tiempo, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, déjame mirar a mí las circunstancias en tu tiempo, para que no me abrumen las circunstancias, el tiempo que a veces parece muy largo o a veces muy corto? Cuando tenemos esa sensación, cuando Dios pone en nuestro pensamiento eso, de que el tiempo se puede achicar, la vida es más liviana. Podemos descansar en el Señor. Y es maravilloso. Por ejemplo, ¿verdad?, que no vemos cambio en la sociedad. Pues a Dios no se le pasa por alto. Entonces, vemos que Dios es maravilloso, que el tiempo de Él tiene un tiempo. Él es el dueño del tiempo. Tiene toda una eternidad. Lo cierto que Él lo ha preparado todo. Todo lo tiene. Y en su tiempo va a llegar. Y todo va a ser bien hecho. Todo. Y en eso debemos nosotros descansar. En el tiempo del Señor. Meternos en el tiempo de Dios. Para que si las circunstancias, los acontecimientos que hay en el mundo, no nos abrumen. Porque estando en el tiempo de Dios, podemos verlo bien. Yo creo que por algo también nos puso en el Señor en nuestro corazón que esta iglesia se llamara Tiempo de Dios. Y esa es una de las verdades, ¿verdad?, que nosotros no miramos los tiempos como los mira Dios. Ni es nuestro tiempo el de Dios. Digo, el tiempo de Dios es el tiempo de Él. Pero el tiempo de nosotros, como nosotros lo miramos y lo pensamos, ¿sabes?, no es igual que el de Él. Dios es maravilloso. Ahora, hay la otra verdad. La otra verdad es que podemos ver en este pasaje que el tiempo debe considerarse siempre como una oportunidad. Como una oportunidad. Y sí, Dios es tan maravilloso, ¿verdad?, que nos da el día. Amanece el nuevo día. Y siempre el nuevo día nos trae una esperanza y una oportunidad. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Yo creo que aquí los que estamos aquí y de los que no están, necesitamos un nuevo día. Necesitamos una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para mejorar. Y eso me trae a mi paz y me trae
Me trae paz porque cuando me pongo a pensar a la vez en mí mismo, en ustedes, pero en nuestros amados, en los que batallan para acercarse al Señor, que les llegará su tiempo cuando Dios toque sus corazones. Pero me pongo a pensar que un nuevo día para ellos como para nosotros es una oportunidad más. Dios no se está retrasando, mis hermanos. Por eso este sermón podría llamarlo retraso divino. Él está esperando a que haya un cambio, que haya un arrepentimiento en cada uno. Por eso el momento, la oportunidad, el nuevo día, el tiempo que Dios espera es una oportunidad para nosotros. Dios es bastante bueno. Ojalá, ¿verdad?, que Dios nos bendiga con esa manera de pensar como la tiene Dios. Porque nosotros quisiéramos terminar con las circunstancias al momento, sin darle chance a salvar algo, sino que termine. Pero Dios no es así. Dios es el creador. Dios lo hizo, nosotros no. Y por eso a Él importa. Y por eso Él tolera. Por eso Él conlleva. Porque Él da la oportunidad, da el nuevo día para el cambio. Él quiere mover los corazones a arrepentimiento. Por eso el tiempo a Él le pertenece. Y Él puede durar lo que Él quiera. Porque Él es eterno. Y la obra que está llevando a cabo es para la eternidad y por la eternidad. Dios es maravilloso. Dios es bastante bueno. Así lo miraba Pedro. Que Dios le da al mundo siempre una nueva oportunidad. Siempre. Y eso me llena a mí de paz en mi corazón, como dije hace rato, porque pienso igualmente en mis amados, en los que le pido a mi Dios que no se pierdan, que el nuevo día para ellos llegue. Así que en el tiempo de Él, y eso me da esperanza, porque puedo descansar en Él, en Dios. Y podemos descansar en el Señor. En realidad, Dios es maravilloso. Ahora, ¿y qué es lo que debemos de hacer? En la oportunidad que Dios nos da, en el nuevo día que el Señor nos da, ¿por qué no ser mejores? ¿Y cómo? Pues mis hermanos, siendo mejor con nuestros semejantes. Siempre tenemos la oportunidad de servir. Siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor en el nuevo día que Dios nos da. Que haga un cambio. Que miremos el nuevo día, ¿verdad?, como esa oportunidad que Dios nos está dando. ¿No se han fijado a veces cuando el hombre o la mujer están muy enfermas y que Dios ya se los va a llevar? Pues, y la persona le pide que ya se lo lleve por el dolor que tiene, y el Señor no viene, y amanece un día y luego viene el otro, y el otro día. Y Dios dando la oportunidad, Dios hablándole a la persona, Dios moviéndole el corazón al arrepentimiento. Dios es maravilloso. Y Dios es muy bueno. Pues esa oportunidad Dios la ha dado y la sigue dando. Dios es maravilloso. Porque es lo que está moviendo el corazón del hombre al arrepentimiento. Por eso miremos siempre, mis hermanos, el nuevo día. Cuando tú te despiertas y dices, es una oportunidad que mi Dios me da para hacer las cosas nuevas, para hacer el cambio que no puedo llevar a cabo y ser misericordioso con los demás. Servir a los demás, servir. Yo creo que no hay mayor bendición que servir a los demás, mis hermanos. No hay mayor bendición. Cuando sirves a los demás, estás sirviendo a Dios. Y Dios te bendice. Dios es bastante bueno. Dios es maravilloso. Ahora, por último, tenemos una frase que está en todo el Nuevo Testamento. Y Dios le dice a Pedro,
que no quiere que nadie se pierda. Óiganlo, no quiere que nadie se pierda. Y cuando oímos eso, nos debe de pegar bien fuerte en nuestro corazón. Ni aún el más maldito quiere Dios que se pierda. Y eso debe de cambiar, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Nuestra manera de pensar y tener ese pensamiento de Dios. Y cuando veo eso, me pongo a mirar las circunstancias y miro a los míos, a los que se han alejado, y digo, hay esperanza, porque Dios quiere que se salven. Igualmente, los que miramos en el mundo entero, a los que son muy odiosos en el mundo entero, hay muchos. De igual manera, mirarlo de diferente visión como lo mira Dios. O sea que Dios quiere que ellos no se pierdan, ninguno de ellos. El amor de Dios es maravilloso. Es grande el amor de Dios. Que nadie se pierda. Dios dice por medio de Pablo en Romanos 11:32, dice que ha encerrado a todos juntos en la incredulidad para poder tener misericordia de todos. Por eso por ahí dice que todos necesitamos de salvación. Todos. Es maravilloso saber que Dios quiere la salvación para todos. Es maravilloso eso. Porque así descansamos también. Yo no sé ustedes, pero a veces no podemos dormir cuando nos ponemos a pensar en un amado. Se va a perder, Señor, que no se pierda, especialmente cuando es un hijo o una hija. Le pedimos a Dios con tanta insistencia, Señor, por favor, mira, toca su corazón, háblale. Pues Él conoce su tiempo, Él sabe. Pero nosotros también tenemos que descansar en que el deseo de Dios es que no se pierda aquella persona. Y que Él va a permitir cosas. Y esperamos nosotros que un día, en su misericordia, la va a llamar y van a venir a Él. Porque ese es el deseo de Dios. Pero también debe ser el deseo de nosotros que no se pierda nadie. También. Y también por eso podemos poner nuestro granito de arena en ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Para que aquella mechita que está ardiendo, que está medio, que se prende y se apaga, que no se apague, sino que le soplemos para que la llamita avive más. Y eso todo lo podemos hacer al mirar y entrar en el tiempo de Dios. Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Qué hermosas palabras. Que todos los hombres se salven. ¿Cómo ven? Qué maravilloso, ¿no? Que ese es el deseo de Dios, aunque muchos no se salvan. Muchos no se salvan, pero no es porque Dios no tenga misericordia. Dios la tiene. Pero el demonio no deja a la persona que abra su corazón. Dios es maravilloso. En Ezequiel 18:23, él oye preguntar a Dios: ¿acaso quiero yo la muerte del impío y no más bien que se vuelva de su camino y viva? Él no quiere que se pierda nadie. Antes no daban un centavo por nosotros, malvivientes, pues Dios no quería que nos perdiéramos. ¡Ay, qué maravilloso amor el de Dios! Que aún siendo unos malvados, Dios nos amó, porque Él no quiere que el impío, el pecador, el malvado se pierda. Y eso es lo que me llena a mí de agradecimiento. Y amar a mi Dios con todo mi corazón, ¿verdad? No perfectamente, pero amarle al ver la grande misericordia que Él tuvo y sigue teniendo. La va a tener el Señor. En otras palabras, no queda por Él. Pero de igual manera nosotros también
que no seamos duros con los demás, que no paguemos con otra moneda, sino que más bien seamos agradecidos con Dios y que le pidamos al Señor de tener misericordia y compasión, aun con aquel que no camina en el camino, aunque sea un malvado o una malvada, de cualquier manera tener misericordia con la persona. Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Y qué palabra de nuestro Señor. Y lo que vemos, ¿verdad? Siempre vemos en todo esto la misericordia del Señor. Vemos que los destellos de luz, ¿verdad?, se dan desde el Antiguo Testamento, de cómo Dios fue tocando al pueblo, cómo Dios tuvo misericordia con ellos. Entramos en el Nuevo Testamento y de igual manera, Dios cómo va bendiciendo y nos va bendiciendo. Y todo, mis hermanos, porque Él está atrayendo hacia sí al mundo entero, al hombre. Dios lo creó. Dios nos ama. Dios nos ama. Por eso no perdamos la esperanza. No nos angustiemos, mis hermanos, porque a veces hacemos las cosas grandes nosotros. A veces, cuando alguien falla, a veces todo tendemos a pensar lo peor. Pero Dios no es así. Dios conoce los corazones. Dios conoce los tiempos. Sino más bien que nosotros descansemos en el Señor y que hagamos la obra que tenemos que hacer. ¿Y cuál es la obra que tenemos que hacer? Pues yo creo que seamos misericordiosos. Que pongamos ese granito de arena para que el otro pueda entrar en el tiempo de Dios. Que pongamos ese granito de arena para que el otro pueda llegar al arrepentimiento. Que no seamos duros con los demás. Y que si hay una reprensión, lo hagamos con amor, con ternura, con paciencia. Porque en realidad lo que el Señor quiere es que todos lleguen a un arrepentimiento. Todos. Que todos se llegue a un arrepentimiento. Y la finalidad es que Dios quiere que todos se salven. Y eso debe de estar en nuestro corazón también. Y si queremos que todos se salven, vamos a poner ese granito de arena. Vamos a dar buena cara a la situación. Vamos a hacer cosas que a veces no nos gustan, pero las vamos a hacer por amor a aquel, por amor a aquella. Porque ese es el deseo de Dios. Entrar en el tiempo del Señor. Y por eso, dice aquí la Santa Palabra, dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, mis hermanos, no retarda su promesa, no la retarda. Él es misericordioso. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿O qué? ¿O quieren que nos termine ya? ¿O que termine a los otros? Porque son más malos que nosotros. No, Él es maravilloso. El único bueno es Dios. Es maravilloso. Dice, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo, y no porque está de acuerdo con lo que haces, que a veces está mal, No, sino que es paciente para que haya cambio, porque haya cambio en nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El cielo es inmenso, donde está el Señor es inmenso, y la eternidad lo llena. Y Él quiere ahí que esté lleno, quiere casa llena. Dios es maravilloso. Y ahí nos quedamos, en el tiempo del Señor, que es maravilloso. Que Dios en esta hermosa mañana nos haga comprender estas palabras para poder vivir, mis hermanos, y que otros vean la manera de cómo vivimos. Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y acuérdense, el tiempo de Dios, entremos en Él. Dios me los bendiga mucho y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.